Sí, sí, hay unos conceptos que nos resultan difíciles de comprender y si estudiamos estos cuentos, son cuentos muy antiguos, pues son realmente cuentos que pertenecen a tradición marcial y que se explican pues, en determinadas escuelas de artes marciales. Los maestros pues, tienden a leer esto para hacer entender las técnicas y las estrategias a utilizar. Y muchas de estas estrategias o fórmulas después se llevan a cabo hoy día a nivel de negocios. Por eso es que, por ejemplo, hay un libro que se ha hecho muy famoso, que es El arte de la guerra de Sun Tzu. Y el arte de la guerra lo utilizan hombres de negocios para comprender estrategias. El libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi también es un libro que está usado o se ha usado durante mucho tiempo y seguramente hoy día todavía lo utilizan muchos empresarios para saber cómo generar pues, este tipo de estrategia con los clientes, con las otras empresas, etc. El libro de los 5 anillos se refiere a 5 maneras de construir una postura delante de lo que es el adversario. Entonces, pues se trata de los elementos, el fuego, el aire, el agua, la tierra y después el éter. Entonces, el éter o el vacío. Y este es uno de los elementos importantes. Entonces, cuando estudiamos todos estos conceptos y los tratamos de aplicar a nuestra vida, entendemos que hay un momento. Claro, no podemos estar todo el tiempo rascándonos la barriga, pero hay que entender lo que es una estrategia. Y una estrategia es es lo que dice, ¿no? Si el adversario te percibe y sabe que tienes una forma concreta, sea de fuego, de tierra, de aire, de agua, esta forma es atrapable, ¿sí? Pero en cambio, si tú tienes el vacío como experiencia del ser, entonces esto es inatrapable. Entonces ahí, pues, esos que estudian en cómo alcanzar este tipo de experiencia y a partir de esa experiencia en el vacío es como uno puede realmente ser libre de ser atrapado y poder atrapar en un momento dado. Porque es solo el instante en el que corresponde a un vacío en el otro, ¿no? Es decir, cuando el otro de repente se encuentra pillado en la sorpresa de decir, anda, pero si aquí no hay nadie o no hay nada, y es entonces cuando el otro ataca, ¿no? Entonces es todo un misterio, pero es algo que tiene que ver mucho con las cosas que vivimos todos en muchos momentos y hay que poder hacer la traslación, la analogía de estas cosas a momentos, a circunstancias, porque nos es difícil de entender lo que es un despertar entero del ser en el que uno se funde con el universo y punto. ¿Por qué? Porque estamos como muy ubicados dentro de lo que es lo cotidiano, lo que es las tareas, las actividades, el trabajo, las relaciones, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, sigue siendo un misterio, por ejemplo, bueno, es un gran misterio simplemente el estar ahí donde estamos ahora. Es un misterio el que podamos vernos en la distancia y que podamos estar hablándonos. Eso se lo dices a unas personas de hace 100 años o menos, 50 años o así, y dicen que estás loco. Poder hablar así tan simple, tan llanamente como lo estamos haciendo ahora. El vernos e incluso yo que me pueda poner un fondo virtual. Esto dentro de unos años incluso nos dará risa, porque habrán cosas como mucho más modernas. Pero es la manera como avanza nuestra manera de percibir el mundo y lo que somos nosotros, el hecho de que poco a poco nuestra mente se vaya acostumbrando a que hayan cosas que antes parecían imposibles y ahora parecen normales. Es como parecía imposible que el mundo se pudiera detener, sin embargo el mundo se ha detenido. Y es por causa de algo muy chiquitín, muy chiquitín, muy chiquitín que ni se ve. Y eso es algo que es impensable. Si tú ves un adversario muy grande, muy grande, muy grande, y dices, uy, si no me estoy quieto, me va a dar un
un tortazo. Pero es que si no lo ves y detiene todo el planeta, quiere decir que tiene que ser también muy poderoso. Y no hay nada más terrible para la salud que el estar enfermo, ¿no? Si uno está, si uno está, si uno está lleno de salud, pues no lo percibe, porque uno no entiende lo que es estar enfermo. Ahora, cuando uno se pone enfermo, uno no sabe por qué. De repente uno dice, oye, parece que dejo de estar lleno de salud, ¿no? ¿Cómo es que eso ha sucedido? Y parecía tan extraño porque hace un tiempo yo estaba pletórico, estaba exultante. Me interesa mucho a mí el poder percibir lo que es esos estados que a veces explican los maestros, en los que uno dice el vacío, y dice, ¿y qué es este vacío, no? Y el vacío está lleno de una conciencia, es decir, el vacío no es vacío, el vacío siempre está lleno, es siempre nuestra incapacidad de ver lo que hay ahí dentro. Por lo tanto, el que tú adoptes una experiencia dentro de este vacío es porque hay una sustancia que puede habitar este vacío. Entonces, la cuestión es si somos capaces de fundirnos con este vacío y ser este vacío. Cuando nosotros nos enteramos que somos eso, entonces este vacío deja de ser vacío. Como si ahora dijéramos, la noche, nos vamos a dormir. Y no es un gran misterio irse a dormir. Y lo hacemos cada noche. Pero a mí me alucina. Yo cada vez que me voy a dormir, digo, es que ahora me voy a dormir y me levanto a la mañana siguiente. Pero en este trozo de tiempo, pues a veces sueño, pero otras veces no. Otras veces parece que ni exista, ¿no? Y es como una mini muerte, ¿no? Entonces nosotros entramos en el proceso de dormir, nuestro cuerpo está ahí, pero nosotros no sabemos dónde andamos. Entonces es muy importante entender los procesos del sueño, entender los procesos, por ejemplo, el mirarse en el espejo. El que hayan espejos es algo milagroso. El hecho de que podemos transmitir palabras y nos podamos entender es algo milagroso. Pues todas estas cosas nos tienen que poder ser una reflexión constante sobre esos estados místicos que a veces no se entienden. ¿Y qué es eso del vacío? Pues es algo que todavía no lo podemos entender porque estamos muy atrapados en la forma, en las estructuras, lo que nos enseñan como actividad en lo cotidiano, y esa actividad de lo cotidiano es lo que nos hace distraernos de lo que en realidad somos. Y es por eso que hacemos todas las prácticas que hacemos aquí en la escuela, las cosas que hacemos. El motivo es porque como nos distraemos constantemente, olvidamos nuestra naturaleza esencial y al olvidarla nos confundimos con lo que nos dicen que hemos de ser. Y siempre el texto nos viene de fuera, no nos viene de dentro. En el momento actual hay diferentes etapas que están conviviendo juntas, varias etapas de la humanidad. Es decir, hoy día se pueden encontrar estos indios del Amazonas y al mismo tiempo se puede encontrar personas que ya se están preparando para ir a vivir a Marte. Y se puede encontrar pues, personas que todavía son garrulos de los años 40, así, que están así como medio en su pueblo y que no quieren saber nada más del mundo, y otros que están súper avanzados en técnicas que son novedosas y están tratando de mejorar el mundo en todos los aspectos. Eso convive hoy día, todo es un puzzle. Y lo que nos toca es saber cada uno cuál es el tiempo que tiene que vivir y en este tiempo tratar de entender cuál es la función que uno tiene que hacer en este tiempo. Y si uno tiene que ser un indio del Amazonas, pues uno que sea indio del Amazonas. Y si uno tiene que ser un astronauta que se va a Marte, pues que sea un astronauta que va a Marte. Hoy se da la posibilidad para todos. Todo lo que es el planeta va siguiendo una evolución y va alcanzando un tipo de propósito, de proyecto, de plan, llámalo como quieras,
en el que vamos avanzando hacia algo, ¿sí? Vamos avanzando hacia algo. Ni nosotros mismos lo sabemos, pero nuestra conciencia, nuestra mente, nuestra manera de adaptarnos y de movernos en el planeta va cambiando constantemente. Nos damos cuenta de nuestros errores y tratamos de corregirlos, tratamos de ver cosas que están mal y tratamos de, si una franja de la sociedad pues está haciendo perrerías y cosas negativas o violencias, otra parte de la sociedad o de la humanidad está pues atento a eso y se queja y hace manifestaciones o hace historias. Es decir, lo mismo que había antaño sigue sucediéndose ahora a nivel de conciencia. Es decir, si leemos algunos de los escritos de Platón, se habla de... Hay un escrito concretamente que ahora lo tendría que buscar y así, pero era de Platón y decía, las generaciones actuales, hablando de los jóvenes, dice, se dejan los pelos largos y ya no atienden a los mayores. Y es como, es como si ahora aquel texto lo ubicaras ahora y es exactamente lo mismo, porque en cada generación ha sido así. O sea, los jóvenes no hacen caso a los mayores, se rebelan contra lo que estaban haciendo. Si los mayores han sido hippies, los otros, los hijos, resulta que son unos yuppies. Si los mayores han sido unos empresarios que han trabajado toda su vida o así, los hijos entonces se vuelven todo lo contrario. Yo lo que no quiero es trabajar y quiero divertirme y hacer como el gato ese, todo el rato espachurrado ahí en la arena o donde sea que tenga que estar haciendo, ¿no? Y es porque hay siempre un yin-yang, un yin-yang que se está moviendo y a través de este yin-yang, que es una pulsación, toda la humanidad va avanzando en criterios y en maneras y en formas. Y se explica, hay historias muy interesantes, porque claro, más allá de lo que nos explican las religiones más oficiales, hay otros contenidos de lo que es la historia de la humanidad que pertenece al contexto esotérico y se habla de cosas que son extraordinarias, de cómo pues, en la Tierra pues, han venido pues, seres de otros planetas y han germinado aquí pues, un tipo de ser, un tipo de persona que es la que después ha ido evolucionando. Y eso, pues hay pruebas y hay demostraciones en las diferentes partes del mundo en las de que hay demostraciones de que eso realmente ha sucedido. Pero las religiones, pues claro, se basan en unos criterios de esto es así, incluso a nivel científico o arqueológico se dice, no, la humanidad pues tiene tantos miles de años, cuando en realidad se ha demostrado que no, que ha tenido muchos millones y que se han encontrado objetos que son impensables que una persona de Neandertal pudiera tener, porque eran objetos que realmente pues, tenían un avance científico que incluso ahora es imposible de realizar, ¿no? Eso hace de que de alguna manera podamos descubrir que la humanidad ha tenido diferentes ciclos y cuando un ciclo termina, vuelve a empezar otro ciclo. Y eso es una pulsación en el tiempo que nos va acercando también, según dicen en el contexto esotérico, nos va acercando hacia esa evolución del ser consciente, ¿no? Entonces, pues, volver a lo que es un indio del Amazonas hoy en día no es lo suyo. Si uno es un indio del Amazonas, que sea un indio del Amazonas, pero lo que no hemos de hacer nosotros, ni mucho menos, es dedicarnos a ser otra vez un indio del Amazonas, porque eso ya lo hemos vivido, aunque no nos acordemos, pero ya hemos vivido la experiencia de estar en la selva, ya hemos vivido la experiencia de sobrevivir peleando con diplodocus o con lo que sea que peleásemos, y ahora estamos en lo que estamos, es decir, una sociedad o una civilización en la que tenemos unos medios con más o menos avances, tenemos un tipo de comprensión de las cosas y en base a eso nuestra conciencia también progresa, avanza y se comprende mejor. Y al mismo tiempo hay otras cosas, como tú dices, Tole, pues que hemos perdido, evidentemente, y otras que hemos ganado. Entonces, lo que hemos de hacer es que con lo que hemos perdido y con lo que hemos ganado, generamos una síntesis y generamos el nuevo ser que está ahora de pie delante de
lo que es el mundo. Y con eso que ahora cada uno tenemos, pues tenemos que ir avanzando con lo que podemos. Si ahora ponemos a nuestros padres en el lugar nuestro o a nuestros abuelos, es que se volverían locos. Pero locos, locos, locos. Porque yo recuerdo que mi padre pues, no quería ni televisión en casa, pues tú imagínate ahora todo el tiempo con la televisión, el ordenador, los móviles, bueno, en fin. Y todo el rato, pues que si las redes, el no sé qué, el no sé cuántos. O sea, hay tantas cosas impensables que no podrían asumir, que es necesario que las generaciones se vayan reestructurando y regenerando constantemente. Y es por eso que es necesario que esas nuevas generaciones, que ya saben nada más nacer, ya saben usar los móviles, ya nacen con un móvil debajo del brazo, pues que ellos nos sucedan, porque es que hay cosas que nosotros a lo mejor no llegamos a la comprensión que ellos pueden llegar a tener delante de muchas cosas. Ahora, es nuestra responsabilidad el hacer que parte de los elementos que nosotros consideramos que son valiosos se puedan transmitir en la medida que ellos quieran escuchar. ¿Sí? Y claro, y este es una cosa como muy personal de cada uno, en la que cada familia, cada padre o madre o cada maestro o tutor intenta transmitir a las nuevas generaciones pues algo de que estos puedan llevar a término cuando les llegue su momento de dar el do de pecho, ¿no? Pero es complicado, ¿eh? Ya sabemos, ¿no? Dice, ahora que hablamos de hijos y así, dice que había un payaso que le dice a su hijo, mira, si te portas bien, mañana te llevaré a ver al público. La idea es la desidentificación con lo que nosotros creemos que somos. Cuando hablamos de vacío, cuando hablamos de experiencias de este tipo, estamos hablando de desidentificarnos de eso que creemos que somos. Si yo digo, es que yo soy papá, bueno, yo soy papá para mi hijo o para mi hija, pero para otra persona no soy papá. Por lo tanto, yo no soy papá, ni soy el marido, ni soy el hijo, ni soy... ¿Qué soy yo realmente? Entonces, el arte de desidentificarse es muy importante, ¿eh? Porque a partir de ahí es cuando uno empieza a decir, yo no soy eso, yo no soy eso, yo no soy eso. Y cuando uno empieza a descubrir todo lo que uno no es, entonces al final es como la capa de cebolla, vas quitando cebolla, 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 para llegar a lo que es la verdad y al final te has comido toda la cebolla. Y dices, ¿cuál es la cebolla, no? La cebolla es todas estas capas y al mismo tiempo ninguna de ellas. No os preocupéis que nada de eso es verdad, pero a que parece mentira, eso es la verdad. Cuando los budistas hablan de vacío, hablan de un tipo de vacío, porque es una experiencia que ellos realizan. Cuando los taoístas hablan del vacío, es otra experiencia del vacío. Y cuando alguno de nosotros que ha trabajado más o menos, y hablan de cosas diferentes también. Entonces, uno es como cuando hablamos de pintura. Si hablásemos de pintura, podríamos hablar del modernismo, podríamos hablar de la pintura abstracta, lo que sea que... cada uno considera el tipo de pintura conforme a lo que uno ha experimentado y siente, y genera una pintura conforme a lo que es la percepción de la realidad que quiere transmitir en el lienzo. Bueno, la percepción del vacío es muy variada. Entonces, hay gente que lo tiene como experimentado muy profundamente y ha llegado a la comprensión de ese vacío y, como decía ahí en el texto, pues se quedan sin palabras. Entonces, tú les preguntas y no te hablan, no responden, porque el que sabe no habla, ¿verdad? Y luego dice, y el que no sabe habla, pues por eso estoy hablando yo, porque no sé. Sí, pero la realidad de lo que yo he experimentado y de las cosas que he podido estudiar a lo largo de mi vida es tratar de entender que hay varios tipos de vacío y hay diferentes percepciones. Entonces hay gente que tiene un nivel de experiencia y entonces dice, sí, el vacío es esto. Pero es porque a lo mejor no ha sabido investigar más allá de este vacío y no sabe encontrar la sustancia que hay dentro de este vacío. Otro a lo mejor ha llegado más allá que este y dice, no, eso de lo cual tú estás hablando, que es el vacío, no es el vacío real. Más allá de eso, todavía hay otro vacío mayor, ¿sí? Y así sucesivamente.
Por lo tanto, el vacío podríamos decir, en el vacío no hay nada. Pero fíjate, los científicos, estos que son así cuadraditos y demás, dice que han llegado a una experiencia tal dentro de sus investigaciones que han podido coger dentro de un habitáculo, pues han podido lograr sacar, sustraer todo lo que había dentro de este habitáculo. Es decir, han generado el vacío absoluto ahí adentro. ¿Y qué han logrado más allá de eso? Pues encontrar que a través de este vacío han podido generar algo que se llama energía ilimitada. O sea, imagínate cuando tú quitas todo y no hay nada, de ahí surge algo que ellos le llaman energía ilimitada. Y eso hay documentación, o sea, hay personas que te pueden confirmar eso que estoy diciendo. Lo cual quiere decir que si realmente puedes sacar energía de algo que no hay aparentemente nada, es que ahí donde no hay nada es que hay algo, porque si no, no podría sacarse algo, ¿sí? Por lo tanto, dentro del mismo vacío hay una sustancia que es perenne. Detrás de lo que es nuestra figura, nuestro cuerpo, nuestra personalidad, nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo eso que en nosotros está tan lleno, tan lleno, tan lleno, finalmente uno lo desmontan de la marioneta, ¡pum!, y se queda como nada. Y tú ves un cuerpo muerto, un cadáver, y dice, no hay nada, es un recipiente vacío. Pero aún y así, dentro de este recipiente vacío, hay gusanitos, hay cosas que se van moviendo, se van a ir modificando, y toda esa sustancia y esta materia se modificará. Pero todo aquello que había antes ahí adentro, se ha trasladado a otro lugar, porque era una esencia viva, una esencia que cuando tú ves aquello que no tiene nada, pues ya no está ahí. O sea, tú ves un recipiente solo, pero aquello que está vivo continúa en la vida. Pero hemos de entender lo que es la vida entonces, y que la vida se transmite a cada lugar, a cada sitio, de maneras diferentes y muy revolucionarias. Entonces nosotros podemos creer que el vacío es, por ejemplo, yo he hablado a veces del concepto del éter, que el éter es como la pizarra donde vibran los otros elementos. Entonces tú imagínate ahora el hecho de que podamos vernos en la pantalla, es porque hay todo de miles de colores y de vibraciones, de números, de codificaciones que están ahí generándose a través de un cable, a través de ondas, a través de lo que sea, y ahí finalmente se genera aquello que la cámara ve. Esto es, bueno, es milagroso. Si yo ahora hago así y sin comerlo ni beberlo salgo ahí delante de la pantalla, es que es algo que hoy día nosotros podemos entender como una realidad, el hecho de que mi cuerpo, nuestro cuerpo, esté ahí y nosotros a lo mejor estamos viviendo en una realidad diferente, que es donde nosotros vamos cuando nos vamos a dormir. Nosotros nos vamos a dormir y entonces cuando a lo mejor vivimos realmente la realidad de lo que somos. Pero estamos aquí y estamos viviendo como en la película Avatar. ¿Os acordáis? No sé si la habéis visto, la película Avatar. La película Avatar se desmonta la marioneta cae. Entonces, pues esto es lo mismo, tenemos un cuerpo que se llena de cosas, de programas, de palabras, de lo que sea, un idioma, lo que sea, y luego, pues cuando el avatar dice, bueno, pues ya está, fuera, adiós, pum, y desconecta la marioneta, deja de hacer nada ahí. Pero aún y así, yo puedo casi aseverar que detrás de eso que se dice el vacío es simplemente nuestra incapacidad de ver que dentro de ese concepto de vacío hay una gran potencialidad, porque de hecho todo lo que es la creación o el universo entero o los multiversos que hay en todos lados han salido de ese lugar. Por lo tanto, ese vacío está lleno de sustancia. No nos ha de dar nunca miedo el vacío. Lo que pasa es que, claro, nos da miedo el perder eso que a veces creemos que somos. Si yo digo, es que yo soy Jordi, es que yo soy Luisa, yo soy Mónica, yo soy Tole, sí, pero es que eso que creemos que somos es simplemente una marioneta que está en este momento ejecutando unos programas determinados
para que el verdadero ser esté aprendiendo a partir de él. Y si tú escuchas a los budistas, te hablarán del vacío, los taoístas te hablarán de otro vacío, pero esta comprensión es una comprensión taoísta, una comprensión budista, es una realización que una persona tiene y cada persona tiene una realización única. Y nunca se puede decir que la realización de uno es igual a la realización del otro. Se pueden parecer, pero cada uno experimenta esa realización en la medida de la conciencia que uno tiene. Así que yo puedo en un momento dado sentir que viene un relámpago en la noche y de repente poder ver todo lo que hay a mi alrededor. Y otra persona puede estar todo el tiempo en una tormenta llena de relámpagos. Y otra persona no solamente relámpagos, sino que está en un sol constante todo el día. ¿Sí? Entonces, pues claro, las maneras como se ve un paisaje en la noche con un solo relámpago, con muchos relámpagos, que uno tiene miedo y así, o estar a la luz del día y decir, ah, no, pues yo veo claramente por dónde piso, dónde voy, qué es lo que hago, por qué lo hago y de qué manera lo hago, y eso te da una paz y una calma que otros no tienen, porque están en plena tormenta en la noche, ¿verdad? Familia, encantado de estar con vosotros. Igualmente. Muchas gracias por el ratito, un beso muy por grande. las palabras. Nos vemos ahí en el avatar donde vayamos cada uno a la noche. ¿Eh? Exacto. Venga, pues hala, buenas noches. Buenas noches. Chao. Hasta luego, buena nit. Adeu, buenas noches.